Este video contiene spoilers de BioShock. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Hola, antes de empezar a hablar sobre este título, me gustaría primero aclarar que este video no se va a centrar tanto en los aspectos técnicos del juego, porque en ese sentido BioShock me gustó y me parece que está bien, y en todo caso la discusión sobre si envejeció bien o no, ya la han hecho otros youtubers y a mí la verdad que mucho no me interesa. La verdad que el juego fue un boom y para mí a día de hoy sigue siendo genial. Lo que yo quiero discutir en este video es el trasfondo, las ideas sobre las que se creó la historia de BioShock y las que yo considero malinterpretaciones con las que se proyecta la filosofía que supuestamente se quiso poner en juego o en jaque. Bien, arranquemos por el principio. ¿De qué va BioShock? ¿Por qué fue tan aclamado en su momento y por qué hay tantos análisis en internet hablando de él? BioShock es un videojuego shooter con algunos elementos RPG planteado dentro de una estética estilo steampunk o retrofuturista, donde controlamos a Jack, un hombre adulto que acaba de tener un accidente en el medio del mar y se encuentra con la entrada a una ciudad sumergida. Dicha ciudad está vendida como un paraíso donde voluntariamente uno puede irse a vivir. Allí no existen los impuestos, reglas o regulaciones implementadas por el Estado. Las mentes más brillantes del mundo parecen haberse ido a vivir ahí, por lo que el desarrollo tecnológico, económico y científico es gigante y la ciudad es abundantemente rica y próspera. Resulta interesante, ¿no? El avance tecnológico concluyó con el descubrimiento de una sustancia llamada Adam, que puede alterar el código genético de las personas, proporcionándoles habilidades sobrenaturales como control del fuego, telequinesis, invisibilidad, etc. Cuando Jack llega a Rapture, este progreso parece haber desaparecido y la ciudad se encuentra en un estado de colapso absoluto. La gente se ha vuelto loca a causa del Adam y los pocos sobrevivientes son personas cuyas mentes sufrieron mutaciones y cambios radicales debido a estas sustancias. El caos es la regla y mantenerse con vida en la ciudad parece una tarea complicada. Jack comienza a hablar con un sujeto llamado Atlas que le promete ayudarlo a escapar de la ciudad si él salva a su familia de las garras de Andrew Ryan, creador y ahora dictador de Rapture. Andrew intentará por todos sus medios matar a Jack y evitar que ayude a Atlas. Y hasta acá con la historia por ahora. Después vamos a seguir. Pero hasta acá no parece haber nada especial con el juego. Entonces, ¿por qué fue tan aclamado y controversial en su momento? Bueno, porque el juego plantea una filosofía y un conflicto ético muy particular sobre el que vamos a hablar a continuación. BioShock toca varios temas centrales de la filosofía, entre ellos la existencia del libre albedrío, la naturaleza humana, el código moral o ético adecuado, el sistema social apto o apropiado para el ser humano, y supuestamente todos estos planteos los hace dentro del marco de una filosofía que se llama objetivismo. Ya veremos ahora si lo hace en forma de crítica o simplemente la está exponiendo o qué. Pero, ¿qué es el objetivismo? Objetivismo es una filosofía desarrollada por la filósofa y novelista Ayn Rand. Como toda filosofía, su objetivo es dar respuesta a las grandes interrogantes del ser humano y para eso Rand desarrolló todo un sistema integral escribiendo libros sobre las ramas más importantes de la filosofía. Es imposible explicar cada aspecto de objetivismo en este video, así que solo voy a mencionar 4 cosas claves y a quien quiera saber más al respecto, le sugiero la lectura de Opar, el libro de uno de los discípulos de Rand donde resume y explica
toda su filosofía. En metafísica, la rama que estudia la naturaleza de la realidad, objetivismo dice que la realidad es lo que es, independientemente de nuestros gustos, deseos o sentimientos, y así es como debemos aceptarla. En epistemología, la rama que estudia los métodos de conocimientos apropiados, objetivismo dice que el único método de conocimiento válido para el ser humano es la razón, integrando a través de ella el material provisto por nuestros sentidos. En ética, objetivismo defiende un código moral basado en el egoísmo racional, o también conocido como interés propio racional, donde las personas viven para su propio beneficio sin sacrificarse por otros ni sacrificando a otros para ellos. En política, objetivismo sostiene que el sistema social adecuado es el capitalismo de laissez-faire, que básicamente consiste en una economía sin ningún tipo de intervención estatal y donde el gobierno solamente se encarga de seguridad y justicia. Sobre estos dos últimos puntos nos vamos a tener que explayar para entender el trasfondo y la historia de BioShock. Cuando Andrew Ryan fundó Rapture, su objetivo era crear un lugar donde las mejores mentes trabajaran sin la interferencia del gobierno, por su interés personal, sin constricciones morales, sociales o legales. La ciudad gozó así de cierta prosperidad hasta que, pese a los esfuerzos de Ryan, cayó en el colapso y él se impuso como dictador de la misma, desatando una guerra civil liderada por Fontaine, su archienemigo, que culminaría con la implosión de la ciudad. En 1957, Ayn Rand publica lo que se convertiría en su libro más famoso, llamado La Rebelión de Atlas. En esta historia, un ingeniero que se llama John Galt, cansado de la coerción estatal, decide fundar una ciudad secreta en las montañas a la que pone de nombre Atlantis, donde recluta no solo a las mentes más brillantes, sino a todo aquel que estuviera cansado de las trabas que ponía el Estado y que estuviera dispuesto a vivir por sus propios medios bajo los mismos valores éticos. Esta ciudad, lejos de colapsar, se vuelve rica y próspera y representa un faro para todos aquellos individuos incapaces de desarrollar su máximo potencial debido a las arbitrarias leyes de los gobiernos de sus países causadas por el código moral que impera en la civilización, el altruismo. Entonces, sabiendo ahora un poco esto, BioShock ¿iba realmente de una sociedad objetivista? Similitudes y diferencias. Entonces, si ambas ciudades fueron construidas bajo los mismos principios filosóficos, ¿qué hizo que una ciudad colapsara y la otra no? ¿Era Rapture realmente una sociedad objetivista? Claramente mi respuesta va a ser no, pero veamos un poco las similitudes y diferencias. Andrew Ryan, cansado de las reglas de la sociedad, se escapa y funda una ciudad secreta para reclutar a todo aquel que quiera vivir bajo esos estándares. John Galt, cansado de las reglas de la sociedad, se escapa y funda una ciudad secreta para reclutar a todo aquel que quiera vivir bajo esos estándares. Cada ciudad vive bajo la regla de que cada uno trabaja por y para su propio beneficio sin sacrificarse o sacrificar a otros. Y hasta acá es todo el parecido que hay y todo lo que Rapture respetará el paradigma objetivista al principio de la conformación de la ciudad, porque rápidamente la cosa empezará a cambiar. Galt inventa un motor que funciona con electricidad estática ambiental y lo implementa en Atlantis. ¿Qué significa esto? En resumen, es un motor que genera energía y que parece no necesitar nada para funcionar y que funciona para siempre. Imaginen un concepto tan revolucionario como ese. La ciudad se beneficia y beneficia significativamente a todos los habitantes. En Rapture se descubre el Adam, que es una sustancia genética que se encuentra en una especie muy rara de babosa marina que deambula por el fondo del océano Atlántico, que, como dijimos antes, dota a las personas de habilidades sobrehumanas. Sin embargo, esa babosa no produce naturalmente una cantidad suficiente de Adam como para llevar a cabo una investigación y explotación seria del recurso. Lo último que voy a decir sobre la Atlantis de Galt es que hasta el fin de sus días se rigieron por el juramento que hacían sus habitantes, que este era: juro por mi vida y por mi amor a ella que jamás viviré para otro ni pediré a otro que viva para mí. Un juramento acorde a la ética planteada por Rand. Y es esencialmente el cumplimiento estricto de este principio lo que llevó a que la ciudad funcionara. Ahora, veamos qué pasó en Rapture y en qué momento se desviaron de los principios que decían tener. Al comienzo, Rapture fue próspera y rica y el sueño de Ryan de una ciudad libre se volvió realidad. Pero, como dije antes, tras el descubrimiento del Adam, las cosas se salieron de control y los valores que Andrew Ryan decía tener rápidamente los abandonó en su lucha por mantenerse en el poder. Al estallar una guerra civil contra su enemigo, el empresario Frank Fontaine,
Andrew comienza a comportarse como un dictador, simplemente haciendo desaparecer a quienes podían oponérsele, estableciendo toques de queda, nacionalizando las empresas de Frank Fontaine e incluso ejecutando a disidentes en la Plaza Apolo. Cada una de estas acciones, desde el punto de vista objetivista, es decir, desaparecer gente, nacionalizar empresas, establecer toque de quedas, son cosas absolutamente inmoral e inaceptables. Pero todavía falta lo peor. En una entrevista realizada para la remasterización de BioShock, su director, Ken Levine, dijo que él quería mostrar personajes que hacían cosas que no pensaban que eran tan malvadas, pero las hacían porque consideraban que era una buena causa, casi como decir el fin justifica los medios. Pero Ayn Rand estaba literalmente en contra de este tipo de cosas. Ella no estaba a favor de la idea del bien común y mucho menos de la idea de hacer algo malo por una buena causa. Eso, según objetivismo, es una contradicción. Además de lo inmoral que considerarían los objetivistas, la idea de sacrificar a unos pocos por el bien de la mayoría. Esto es inaceptable. Como dije al principio, el código de valores que practican es el de no sacrificios, ni de otros ni propios. Pero adentrémonos todavía más. Dentro de Rapture existen unas máquinas dispensarias llamadas Circus of Value, donde, entre otras cosas, los usuarios por unas cuantas monedas pueden comprar armas o municiones como si fueran caramelos. Ken Levine explicó que en una sociedad libre como la que planteaba Rand, se podría comprar cualquier cosa sin restricciones gubernamentales. Por ende, se podrían comprar armas a diestra y siniestra. Bueno, esto tampoco tiene rigor con el paradigma objetivista, ya que si leemos, por ejemplo, La naturaleza del gobierno, un ensayo de Ayn Rand publicado en el libro La virtud del egoísmo, podemos ver que Rand no planteaba una anarquía sin reglas, sino que lo que propone es un estado que se encargue estricta y solamente de tener el monopolio de la fuerza física, ofreciendo un sistema de seguridad y justicia fuerte, para que justamente la gente no tenga la necesidad de la defensa personal. La defensa personal vendría a ser una falla en el sistema de seguridad. En Rapture, la anarquía es la norma. Bien, quedan dos cosas más por establecer. Por un lado, lo relacionado al libre albedrío, y por otro lado, el plato fuerte, lo que en Rapture se conoce como las Little Sisters. Pero primero, libre albedrío. Retomando un poco la historia del juego, cuando nos encontramos sorteando el caos de Rapture e intentando sobrevivir a los numerosos ataques de Ryan, ayudando a Atlas a salvar a su familia, descubrimos gracias a él que la única forma de salir con vida de allí será asesinando a Andrew Ryan. A pesar de estar muchas veces al borde de la muerte, cuando llegamos finalmente hasta el despacho de Ryan, ocurre la gran revelación. Descubrimos que Atlas era en realidad Frank Fontaine, quien lideraba la guerra civil, el comerciante y archienemigo de Ryan, y que nos había engañado. Y no solo eso, también descubrimos que estuvimos siendo controlados mentalmente todo este tiempo por él a través de la frase ¿quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa. Una frase familiar. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Y que todas las decisiones que llevaron a Jack a donde está no fueron su propia decisión, sino que estuvo determinado por alguien más. En definitiva, no tuvo y no tiene libre albedrío, sino que alguien más lo controla cada vez que usa la frase ¿quieres? Pero esto no queda ahí. Varios análisis en internet afirman que esto también es una gran metacrítica a cómo los usuarios de un videojuego estamos determinados por los desarrolladores del juego. Y nuestras decisiones como jugadores al final no importan. Y cómo esto representa un paralelismo con la vida misma. Es decir, cómo los factores externos ajenos a nosotros y sobre los que no tenemos ningún tipo de control moldean nuestras decisiones al igual que moldearon en BioShock las de Jack.
El director tampoco es muy acérrimo del libre albedrío que digamos, ya que dijo que le gustan ciertas películas como El Club de la Pelea y otras más donde se muestra o proyecta que en realidad el ser humano no es dueño del grueso de sus decisiones y no tiene muchas elecciones y que en realidad somos llevados por algo más, ajeno a nosotros y sobre lo que no tenemos ningún tipo de control. Esto es totalmente opuesto al paradigma objetivista, ya que Rand era una defensora del libre albedrío, es decir, defendió esta postura en muchos de sus libros de texto, en sus novelas, y siempre estaba implícito en sus discursos. Rand defiende el libre albedrío afirmando que el mero acto de pensar es una elección, y como toda elección, podemos escogerla o podemos elegir poner la mente en un estado de desenfoque, evadirnos y dejarnos llevar por factores externos, sin hacernos cargo de la responsabilidad que significa pensar y actuar. Pero esto último es también una elección, por consiguiente se opone fervientemente a la idea del determinismo, es decir, a la idea de que no tenemos control sobre nuestras decisiones. Y por último, antes de empezar a sacar conclusiones, tenemos que hablar de un tema más: las Little Sisters. Luego de que es descubierto el Adam y las asombrosas propiedades que tiene, también se percatan de la poca cantidad de esa sustancia que producen estas babosas marinas de donde lo extraen. Se dan cuenta de que no podrían disponer de la cantidad necesaria que quisieran para investigaciones o consumo. Entonces, los científicos descubren que, al implantar la babosa en el cuerpo de una niña, las pequeñas se vuelven huésped del animal y comienzan a producir cantidades altísimas de Adam. A causa de esto, se funda el orfanato Little Sister, donde acogen a muchas niñas para este macabro fin. Al volverlas huésped del Adam, las niñas pierden su humanidad y se vuelven una especie de zombie que, además de producir, también extraen el Adam de los cadáveres de Rapture y lo reciclan. En pocas palabras, las niñas son esclavas, se les es robada su libertad, su vida y su inocencia para fines totalmente ajenos a ellas. Como dato de color, las personas en Rapture las quieren asesinar para robarle todo el Adam de sus cuerpos. Nosotros, los jugadores, tenemos la opción de matarlas y quedarnos con una gran cantidad de Adam o de liberarlas. Bueno, no sé por dónde empezar para explicar cuán alejado está todo esto del paradigma objetivista. Es decir, Rand tiene miles de artículos y ensayos hablando en contra de la esclavitud, del racismo, de todo este tipo de cosas que no respetan el derecho a la vida, porque para objetivismo no hay nada más sagrado que el derecho a la vida, es decir, no hay ninguna vida más valiosa que otra. La vida de un rey para Rand vale exactamente lo mismo que la vida de un mendigo, es decir, no hay argumento válido para justificar el sacrificio de una vida por sobre la otra, ni aunque dijeran que el Adam nos va a salvar a toda la humanidad de la extinción si nosotros solo sacrificamos este grupito pequeño de niñas para salvar a toda la humanidad, tampoco. Rand se opondría totalmente a ese tipo de argumento colectivista o utilitarista o lo que sea. Jamás podría validar ese tipo de cosas. Nunca validaría el sacrificio de una vida para el beneficio de la otra. Y nótese que estoy diciendo sacrificio, es decir, no es lo mismo si una persona voluntariamente quiere dar su vida para salvar a otra. Por ejemplo, en la guerra, eso pasa mucho en la guerra, que una persona, va ahí y pone en juego su vida y sabiendo que la va a perder para, eventualmente ayudar a una persona amada, a un ser querido, a una nación, lo que sea. Eso es otro tema completamente distinto. Me parece que con lo que ya he dicho, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones respecto al tema. Pero es que hay una confusión que siempre existe cuando uno tiene un primer pantallazo con los valores éticos de objetivismo y que lleva a varias malinterpretaciones. Uno podría decir, pero si los objetivistas están a favor del egoísmo y el beneficio propio, entonces no tendría ningún problema en sacrificar a estas niñas para obtener un beneficio personal, ¿no? Después de todo, eso es el egoísmo, beneficiarse uno sin importar el resto. A lo que un objetivista contestaría, sí, esa es la concepción normal de egoísmo. Lo que objetivismo plantea es el egoísmo racional, donde uno busca su propia felicidad no a expensas de los otros, sino a expensas de uno mismo. Por eso dije al principio que objetivismo es una filosofía, y como toda filosofía hay que entender y estudiar
todas sus ramas. No hay que leerse un párrafo de la ética solamente y sacar conclusiones respecto de eso. Ken Levine dice que Rand habla de que la moral no puede ser legislada y que entonces ellos decidieron llevar eso al extremo y así es como nacieron las Little Sisters. Como consecuencia, los niños en este mundo se volvieron un commodity. Si bien es cierto que Rand plantea que lo moral no tiene nada que ver con lo legal, acá tenemos otra mal concepción del director sobre este punto. Rand explica que el Estado no puede perseguir legalmente los valores morales de un individuo. Pero, ¿qué significa esto? Imaginemos los ideales morales de una religión. Por ejemplo, el Estado no puede prohibir que las personas tengan sexo antes de casarse. No puede perseguir a una persona por no cumplir un mandamiento y no puede obligarte a ir a misa, así como tampoco puede prohibirte que vos hagas estas cosas. Otro ejemplo, el Estado, según el paradigma objetivista, no puede obligarte a ser vegetariano o vegano, así como no puede obligar a un vegetariano a comer carne, porque estos son valores morales personales. Por supuesto, también plantea ciertos puntos intocables donde sí intervendría la ley. Eso es, cuando esos valores puestos en práctica atenten contra la vida, la libertad o la propiedad de una persona. En este caso, si vos agarras a un grupo indefenso de niñas y les metes una babosa marina y las alterás mentalmente para que te sirvan a vos como producto de consumo, y claramente en la sociedad objetivista que plantea Rand, rápidamente después de hacer eso te va a caer todo el peso de la ley. De todas formas, esa es una discusión demasiado extensa, así que la vamos a dejar acá. Creo que ya se entiende el punto con las Little Sisters y la gran diferencia de lo que se muestra en BioShock con lo que realmente plantea esta filosofía. Entonces, ahora queda la pregunta de ¿qué fue efectivamente lo que quiso hacer o mostrar el director? A mí, como conocedor de esta filosofía y a la vez como admirador de BioShock, me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que quiso mostrar. Es decir, ¿por qué se molestó el director en decir abiertamente que Rapture era una sociedad objetivista, cuando ciertamente cualquier lector promedio de Rand se daría cuenta enseguida que no se trata de eso? Y también notaría las miles de inconsistencias que tiene el juego si lo que busca es proyectar esa filosofía. Y no solamente lo hace inconsistentemente, sino que lo hace de forma deshonesta, porque no critica los argumentos fuertes, sino que lo que hace es una caricaturización de esas ideas y luego las ataca, lo que comúnmente se conoce como falacia del hombre de paja. Pero acá quiero saltar un poco en defensa de Ken Levine. Yo no creo, en base a las entrevistas que vi de él, que él haya hecho esto con ánimos de atacar objetivismo. Sí, de hecho creo que hasta en cierto punto a él le gustan algunas cosas de esa filosofía. No creo que lo suyo haya sido la deshonestidad, eso es lo que quiero defender. No creo que él haya tenido una mala intención al hacer esto. Lo que yo sí creo es que hubo una falta de responsabilidad por parte de él o de su equipo para con las ideas que estaban poniendo en juego. Digo, si vas a hacer un juego que según vos gira en torno a toda una filosofía, mínimo estudiátela un poco o no te jactes abiertamente de que estás recreando una sociedad objetivista, porque si ese es tu objetivo, lo estás haciendo mal. Ahora, ¿esto tiene algún impacto en el juego en sí? Porque alguien podría decir, la verdad que yo nunca leí a Rand, a mí el juego me gustó, me pareció que fue divertido, no me importa mucho la filosofía, así que no me interesa que se hayan planteado mal los valores de objetivismo. Y la verdad que esa persona tendría razón. En partes. A ver, si tomamos este videojuego como un conjunto de mecánicas con una historia que va por encima, la verdad que sí, el juego está muy bueno, funciona bien y la historia es atrapante, tiene un par de giros, 2 finales distintos, está bueno. Pero, por otro lado, BioShock no fue creado para ser solamente un conjunto de mecánicas con una historia por encima. BioShock tiene algo para decir. Si lo jugamos casualmente, el juego se disfruta un 50%, pero si nos adentramos en esa capa de discusión filosófica que lo envuelve, lo disfrutamos al 100%. Y es importante porque es en esa capa en donde surgen las motivaciones de los personajes, las acciones, las situaciones, los eventos, etc. Pero también es en esa capa donde aparecen sus más grandes falencias.
Como lo que se plantea se trata más de una especie de ridiculización del objetivismo, cada cosa concreta que va sucediendo en el juego no tiene ningún tipo de correspondencia con la filosofía que están intentando contar verbalmente los personajes, y eso produce una especie de disociación ludonarrativa o disonancia ludonarrativa. No tiene sentido que Andrew diga que respeta la vida y que después mande a matar a la oposición de su gobierno. Es decir, dice una cosa, pero actúa de una forma contraria a lo que dice. Entonces, es como si forzadamente hubieran querido que esas ideas se entraran en ese mundo, y lo que se ve es eso, un intento forzado, que hasta a veces es hasta incluso ridículo. Por ejemplo, hay un audio en un momento del juego de Andrew Ryan diciendo que los niños son parásitos porque consumen todo el tiempo y no dan nada a cambio, entonces habría que buscar una forma de acelerar el crecimiento para, no sé, supongo que se vuelvan rápidamente productivos. Es decir, esto es una tontería si lo que se quiere es realmente criticar objetivismo. La única forma que se me ocurre que podría conciliar esas ideas en este mundo es mostrando la corrupción de las mismas. Pero es eso, la corrupción, no las ideas en sí. No son esos principios los que llevaron a ese mundo como está, sino que fue la falta de ellos, la farsa, la falta de integridad para aplicarlos. Ya que desde que nosotros llegamos a Rapture hasta el final del juego, nadie respeta ningún principio ético objetivista. Esa podría ser una respuesta que diera el director y haría que todo tuviera más sentido. Esa es la explicación que yo le doy. Pero ahora vamos con eso. En distintos escenarios del juego hay pantallas donde pasan propaganda política y es bastante bizarro escuchar un copy-paste de frases de Rand totalmente sacadas de contexto y mal interpretadas, que para alguien que ha estudiado mínimamente esa filosofía le van a sonar totalmente contradictorias y sin sentido. A mí me da la sensación que lo que se proyecta realmente en el juego es como un tipo autoritario y con tremendos delirios de grandeza como Andrew Ryan malinterpreta una filosofía e impone un régimen del horror. Y visto de esa manera también adquiere más sentido, porque eso no está para nada alejado de la realidad. De hecho, ya se ha visto antes. Hay muchos filósofos y pensadores que consideran, por ejemplo, que el nazismo fue posible gracias a las consecuencias de la filosofía de Nietzsche y de Kant. Algunos piensan que es una consecuencia directa o indirecta de la puesta en práctica de esas filosofías. Yo no tengo el conocimiento para validar o negar esas teorías, pero existen y se puede hacer un paralelismo entre eso y Ryan con Rapture. ¿De qué va entonces, desde mi punto de vista, BioShock? Bueno, habiendo dicho todo lo anterior, desde mi punto de vista, BioShock plantea una discusión sobre la corrupción de las ideas y la existencia nula del libre albedrío. Nos muestra personajes que decían creer en algo, que tenían principios que parecían nobles y que finalmente terminaron destruidos por la sed de poder. Nos muestra personas tan pero tan corrompidas, capaces de subyugar a un pueblo entero e incluso a niñas inocentes para fines macabros. Por otro lado, nos muestra un personaje principal, Jack, bastante desahuciado, totalmente manipulado y controlado por fuerzas externas, de la misma forma que nos manipulan y nos controlan a nosotros los usuarios. A fin de cuentas, la única decisión real que tenemos los jugadores es si matar o liberar a las Little Sisters, y aún así, esa decisión está también un poco condicionada por el contexto del juego. BioShock nos muestra las consecuencias de la falta de principios éticos tan básicos como respetar la vida humana, como entender las limitaciones de la realidad y aceptarla como es, no como lo que queramos que sea. Si tuviera que resumir el tema de BioShock en una sola oración que englobe cada pequeño aspecto del juego, diría que es la corrupción de los principios en aras del poder. Gracias por llegar hasta acá. Este canal se llama Ideal Game y acá discutimos sobre ideas y videojuegos. Espero que te haya resultado interesante la discusión y si te parece que hay algo que no mencioné o algo que consideras debatible, escribilo en los comentarios. Ahí podemos tener nuestras charlas. Si te gustan estos videos y querés apoyar el canal, por favor suscríbete y dale click a la campanita y por favor déjame un comentario, que todo eso suma y ayuda a que este canal crezca y a que yo pueda traer videos más seguidos, porque últimamente me estoy tardando mucho. Como siempre, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.